Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy María y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros otro día más. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que os va a gustar mucho. Hola a todos, familia. Yo soy Pablo. Sí, el tema de hoy es increíble. Es una historia real. Es la historia de una persona normal, como tú y como yo, que consiguió algo muy difícil. Exacto, Pablo. Vamos a contar la historia de Alex. Alex es un chico de 26 años. Es un chico joven, ingeniero de software. Y hace poco tiempo, Alex tenía un problema grande con el español. Un problema muy grande, María. Hace solo 5 meses, Alex no podía hablar. Nada. Cero. No podía decir ni una frase completa en español. Estaba totalmente perdido con el idioma. ¿Ni siquiera podía decir hola, ¿cómo estás? sin ponerse nervioso? No podía. Se ponía muy nervioso. Le sudaban las manos. Tenía miedo. Pero hoy la situación es diferente. Hoy vamos a explicar cómo Alex aprendió español en solo 5 meses. 5 meses es muy poco tiempo, y lo más importante es cómo lo hizo, porque Alex no fue a clases caras, ¿verdad? No, nada de clases caras, y tampoco vivió en España, ni en ningún país de habla hispana. Él lo hizo desde su casa, con un método diferente, sin perder el tiempo. Esta historia es para vosotros. Si estáis escuchando y os sentís frustrados con vuestro español, tenéis que escuchar esto. Sí, si os sentís estancados o si tenéis vergüenza al hablar, esta historia es vuestra historia también. Os prometo que vais a descubrir cómo mejorar de verdad. Todo empezó con un fracaso. A veces, para tener éxito, primero necesitamos fracasar. Pablo, cuéntanos, ¿cuál era el sueño de Alex? Alex siempre soñó con trabajar en una gran empresa internacional en España. Él ama su trabajo, es ingeniero, y después de mucho esfuerzo y muchos años estudiando ingeniería, consiguió una oportunidad. Consiguió una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, recibió un correo electrónico. El correo decía: "Felicidades, Alex, has sido seleccionado para una entrevista". Imagínate la emoción de Alex en ese momento. Claro, imagino que estaba muy feliz. Él imaginaba su nueva vida, un gran salario, nuevos amigos, vivir en España. Era su sueño. Era su sueño perfecto. Pero entonces llegó el momento de la verdad. Llegó el día de la entrevista. Y recuerdo que Alex me contó esto como si fuera ayer. ¿Qué pasó en la entrevista? ¿Fue presencial o por internet? Fue por Zoom, por videollamada. Alex abrió el ordenador. En la pantalla había 3 personas, 3 entrevistadores nativos de España. Uy, 3 nativos, eso impone mucho respeto. Muchísimo. Y cuando empezaron a hablar, Alex sintió pánico. Él sentía que esas personas hablaban a una velocidad imposible, como si alguien hubiera acelerado sus voces, bla 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 bla, muy rápido. Claro, es normal. Cuando estás nervioso, parece que los nativos hablan mucho más rápido. ¿Y Alex entendía algo? No, María, no entendía nada, absolutamente nada. Solo escuchaba sonidos, pero no palabras, y entonces le hicieron la pregunta más importante. ¿Qué le preguntaron? Le dijeron: "Alex, cuéntanos sobre ti y sobre tu experiencia profesional". Es una pregunta básica, ¿verdad? Sí, es la pregunta más típica en una entrevista. Háblame de ti. Pues Alex entró en pánico total. Él sabía la respuesta en su cabeza, sabía qué quería decir, pero las palabras no salían de su boca. ¡Qué situación tan horrible! Querer hablar y no poder. Sí, Alex solo pudo decir cosas como: sí, yo, software, bueno, proyectos, palabras sueltas, sin sentido. Y luego hubo un silencio. El silencio incómodo. Sí. Alex dice que ese silencio se sintió como un cuchillo en el estómago, un dolor físico. Fue un momento muy duro. Y supongo que el resultado de la entrevista fue negativo. Claro, no consiguió el trabajo. Y lo triste es que no consiguió el trabajo no porque fuera un mal ingeniero. Él es muy bueno. No lo consiguió porque no hablaba español. Ese día aprendió una lección muy importante. El español no es solo una asignatura del colegio. Exacto. Entendió que el español es la llave. Es la llave para abrir la puerta de sus sueños.
y él no tenía la llave. Pero Alex no se rindió. Esa misma noche tomó una decisión importante. Sí, decidió que iba a aprender español y que lo iba a hacer rápido. Pero decidió no comprar cursos caros, porque ya lo había intentado antes y había fallado. Necesitaba un sistema para la vida real. Vamos a hablar de ese sistema, el método de 5 meses. ¿Qué hizo Alex los primeros 15 días? Porque los principios son difíciles. Lo primero que entendió es que los principiantes cometen un error. Piensan que necesitan miles de palabras. Alex pensaba, si aprendo 1000 palabras, seré fluido. Eso es un error muy común. Tener muchas palabras en la cabeza no significa saber hablar. Exacto. Alex ya sabía palabras, pero no las podía usar. Así que hizo algo radical los primeros 15 días. No estudió ninguna palabra nueva. 0 palabras nuevas. ¿Y qué hizo entonces? Se enfocó en usar las que ya sabía. Creó una lista. La llamó la lista de supervivencia. Me gusta el nombre. Lista de supervivencia. ¿Qué había en esa lista? Escribió 50 frases simples. Frases que necesitaba para vivir, para sobrevivir en una conversación. Dinos algunas frases de la lista de Alex. Frases como, hola, ¿cómo estás? O, ¿puedes repetir eso por favor? O, no entiendo, estoy aprendiendo español. Esas frases son esenciales. También cosas para pedir en un restaurante, imagino. Sí, por ejemplo, un café con leche por favor. Cosas muy útiles. Y su método era simple. Leía estas frases en voz alta. En voz alta. Eso es importante. Sí, muy importante. Las leía 10 veces cada mañana. Al principio, su lengua era lenta, se trababa. Pero después de 5 días, las frases salían automáticas. Sin pensar, como un reflejo. Exacto, sin traducir. Un café con leche, por favor. ¡Pum! Rápido. ¿Y qué más hizo en esos primeros días? Hizo algo que a mucha gente le parece raro. Hablar solo. Hablar solo es fantástico. Yo también lo hago a veces. Sí. Alex hablaba solo en la ducha. Decía cosas como, me estoy duchando, el agua está caliente. O, mientras cocinaba, estoy haciendo huevos, me gusta el desayuno. Es genial porque narras tu vida. Pero, ¿no se sentía un poco tonto? Al principio sí. Se sentía un poco estúpido hablando con la pared, pero luego se dio cuenta de que era su clase privada. Nadie podía juzgarlo, nadie podía reírse de él. Y eso le dio confianza. Mucha. En una semana, su cerebro empezó a pensar en español, no solo a traducir. Vale, eso fueron los primeros 15 días. Ya tenía confianza con lo básico, pero Alex quería conversaciones reales. ¿Qué hizo en la segunda parte? En la parte 2 empezó la práctica real. Creó el método pregunta-respuesta. ¿En qué consiste ese método? Es simple pero muy potente. Alex se hacía una pregunta a sí mismo en español y la respondía inmediatamente. Y luego repetía el proceso añadiendo detalles. ¿Nos puedes dar un ejemplo para que lo entiendan nuestros oyentes? Claro. Por ejemplo, pregunta, ¿qué hiciste hoy? Respuesta 1. Simple. Trabajé. Vale, eso es muy básico. ¿Y la respuesta 2? Respuesta 2. Con más detalle. Trabajé en mi proyecto durante 3 horas. Mejor. ¿Y la respuesta 3? Respuesta 3. Completa. Trabajé en mi proyecto y luego tomé un café porque estaba cansado. ¡Qué buena progresión! De una palabra a una frase compleja. Sí. Hacía esto 30 minutos al día. Su cerebro aprendió a conectar ideas sin traducir. Pero claro, María, todavía tenía un problema. ¿Qué problema? Su acento. Sonaba muy extranjero, muy robótico. El acento es difícil. ¿Cómo lo solucionó? Usó la técnica del eco. Esto es muy interesante. Escuchaba a un nativo en YouTube, por ejemplo, a nosotros, y pausaba el video. ¿Y qué hacía después de pausar? Repetía la frase exactamente igual. Intentaba copiar todo. La misma velocidad, el mismo tono, la misma emoción. O sea, imitación total, como un actor. Sí. Si el actor decía con fuerza, no sé de qué estás hablando, Alex repetía con la misma fuerza, no sé de qué estás hablando. ¿Y funcionó? Lo hacía 10 veces por frase hasta que su voz sonaba natural. Y sí, funcionó. En un mes, la gente empezó a decirle,
Oye, Alex, tu español suena muy bien. Tienes buena intonación. ¡Qué bien! ¿Y para el vocabulario nuevo, qué hizo? Porque antes dijimos que no estudiaba listas. Usó el método de la historia. En lugar de memorizar una lista aburrida de palabras, tomaba 5 palabras nuevas y creaba una mini historia con ellas. Eso es muy útil para el contexto. Sí, así aprendió las palabras dentro de frases, no palabras sueltas, que se olvidan rápido. Llegamos a la parte 3, la inmersión mental. Esto es crucial para dejar de traducir en la cabeza. Sí, el gran problema de todos es ese proceso idioma nativo, flecha, traducción, flecha, español. Eso te hace lento, te bloquea. ¿Cómo rompió ese hábito? Empezó a narrar su vida en su mente, todo el tiempo. Si caminaba por la calle, pensaba en español. ¿Qué pensaba? Pensaba cosas simples como, el cielo es azul, hace calor, ese coche es rojo, esa chica camina rápido. Todo en español. Es como poner una voz en off a tu vida. Exacto. Y también empezó a escribir un diario cada noche. Al principio, escribía cosas muy simples, como, hoy comí pizza, estaba buena. Poco a poco iría mejorando, ¿no? Sí, poco a poco empezó a copiar el estilo de los nativos. Y aquí viene algo muy interesante sobre la gramática, María. A ver, cuéntanos. Alex se dio cuenta de una diferencia. En la escuela o en los libros, él aprendió a decir, yo estoy aprendiendo español por 5 meses. Una traducción literal. Sí, pero eso no suena muy natural en español. No, él escuchó que los nativos decían, llevo 5 meses aprendiendo español. Usamos el verbo llevar. Claro, llevo 5 meses. Es mucho más natural. Pues él empezó a notar estas diferencias en un cuaderno. No estudiaba reglas de gramática en libros aburridos. Aprendía gramática observando, escuchando. Aprendía como un niño, copiando lo que escucha. Exacto. Si escuchaba algo diferente a lo que sabía, lo copiaba y lo usaba. Y así llegamos a la parte final. La parte 4. Vencer el miedo y conseguir el éxito. El español no es solo palabras, María. El español es confianza. Mucha gente sabe español, sabe gramática, pero tiene miedo de hablar. El miedo al error, el miedo a hacer el ridículo. Sí, pero Alex decidió que no le importaba cometer errores. Empezó a hablar con desconocidos online. ¡Qué valiente! ¿Y cómo se sentía? Al principio estaba aterrorizado. Pensaba, ¿y si no me entienden? ¿Y si me bloqueo otra vez? Pero descubrió algo maravilloso. ¿Qué descubrió? Que la gente es amable, que la gente quiere ayudarte. Si tú intentas hablar su idioma, ellos te ayudan. Es verdad, la mayoría de la gente es paciente. Alex practicó 10 temas de conversación comunes: su trabajo, su comida favorita, sus viajes. Cuando dominó esos 10 temas, se sintió invencible. Su confianza creció día a día. Y pasaron los 5 meses. ¿Qué pasó entonces? 5 meses después de empezar, Alex volvió a solicitar el trabajo, en la misma empresa, el mismo sueño. La misma empresa que le rechazó. La misma. Pero Alex ya no era el mismo Alex. Esta vez entró a la entrevista virtual sonriendo, tranquilo. ¿Y cómo fue la entrevista? Fue increíble. Habló con claridad, respondió con calma. No solo hablaba español, María, dominaba la situación. Me imagino la cara de los entrevistadores. Estaban impresionados. Alex lo vio en sus ojos. No solo estaban impresionados por su idioma, sino por su transformación, por su actitud. ¿Y cuál fue el resultado? Unos días después, recibió la llamada. Felicidades, Alex. El trabajo es tuyo. ¡Qué emoción! Alex empezó a llorar de alegría. Llamó a sus padres inmediatamente y les dijo, lo logré, tengo el trabajo. Es una historia preciosa de superación. Sí, con su primer sueldo, les compró regalos a sus padres para agradecerles su apoyo y entendió que todo el esfuerzo valió la pena. Cada noche estudiando, cada momento de frustración, todo valió la pena. Bueno, Pablo, para terminar este vídeo, vamos a resumir las lecciones finales de Alex para nuestros oyentes. ¿Cuáles son los puntos clave? Punto 1. La mentalidad lo es todo.
Si crees que puedes, podrás. Punto 2. Rodéate de español. Pon el móvil en español. Ve películas. Escucha música. Muy importante. ¿Qué más? Punto 3. Habla sin miedo. Los errores son parte del camino. No pasa nada por equivocarse. Punto 4. Escucha activamente. Haz la técnica del eco o shadowing. Repite lo que escuchas. Y punto 5. Aprende frases completas, no palabras sueltas. Es mucho más útil. Y por último, punto 6. La constancia gana a la perfección. Eso es fundamental. Es mejor hacer 10 minutos cada día que 5 horas un solo día. Exacto. Si Alex lo pudo hacer, vosotros también podéis. No importa vuestro nivel actual, podéis empezar hoy mismo. Vuestro yo del futuro os lo agradecerá. Y María, si a nuestros oyentes les ha inspirado esta historia, tenemos una herramienta que les va a ayudar mucho en este camino. Sí, nuestros libros de historias graduadas están diseñados exactamente para usar este método. Hemos adaptado los clásicos de la literatura universal para estudiantes de español. Historias como El Mago de Oz, Frankenstein o el más clásico de los clásicos, Don Quijote de la Mancha. Podéis encontrar el enlace a nuestros libros en la descripción del video. Son perfectos para niveles A1 y A2. No os rindáis. Vuestro viaje hacia la fluidez empieza ahora. Alex lo consiguió y vosotros también podéis. Muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos que esta historia os motive a seguir aprendiendo. Y recordad, si os ha gustado el video, dadnos un like. Y esperamos vuestras sugerencias en los comentarios. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haces? Nada, María. Estoy haciendo la técnica del eco. ¿Qué haces? Funciona genial. Sueno igual que tú. Madre mía. Corta el video, Pablo. Corta el video, Pablo. ¡Nos vemos!